Miren, el último tema que vamos a ver es el de calor cedido, calor absorbido. Es continuación del calor específico. De hecho, la fórmula es la misma. O sea que como fórmula nueva no va a haber ninguna. Es la misma fórmula. No sé si recuerdan que la del calor específico es cantidad de calor que requiere una masa para elevar su temperatura o cambiar su temperatura. Y que si despejamos la Q, que es la cantidad de calor, era calor específico por masa por variación de temperatura. La fórmula que vamos a usar en este tema es esta. Solo que si tiene un procedimiento más largo, porque tiene un procedimiento algebraico. Les decía que tiene un procedimiento más largo porque esta fórmula la vamos a usar dos veces. Y hay una parte que parece mucho a matemáticas, a álgebra. ¿Se acuerdan que en matemáticas hacía un procedimiento de desarrollar dos ecuaciones y luego juntaban las x con las x, las y con las y, y los números que no tenían variables los juntaban y los sumaban y los restaban y todo eso? El procedimiento de este tema es más o menos parecido, pero no tan largo como en matemáticas, porque aquí nomás hay va a haber una sola variable. ¿Qué dice la teoría? Que ya se los había explicado alguna vez. Que si tienen dos cuerpos que entran en contacto, cuerpo 1 con cuerpo 2, uno tiene mayor temperatura y otro tiene menor temperatura, o sea, están a diferente temperatura. El de mayor temperatura le cede calor al de menor, o sea, este cede y este absorbe. Sí, pues eso se llama calor cedido y calor absorbido. La cantidad de calor que cede va a ser la misma cantidad que absorbe el otro. Pero lo que va a pasar es que van a cambiar las temperaturas. Uno la va a disminuir y el otro la va a aumentar. Y va a llegar en un punto que van a llegar a la misma temperatura. ¿Alguien recuerda cómo se le llama a ese punto? Viene el concepto en su examen. A algunos les tocó la pregunta. Ese punto donde están a la misma temperatura. Bueno, esa es la misma temperatura en grados centígrados y grados Fahrenheit. Pero cuando dos cuerpos en contacto se igualan. Equilibrio térmico, exactamente. Equilibrio térmico. O sea que muchos problemas, bueno, algunos problemas que vamos a ver es encontrar el equilibrio térmico de dos cuerpos en contacto. Profe, y no es la mitad. Si este está a 10 y este está a 20 y este está a 10, el equilibrio térmico no sería 15, que es el punto medio. No. ¿Por qué? Porque hay diferentes variables, depende del calor específico que tenga cada uno. Si son diferentes cosas, para empezar, tiene diferente calor específico. Depende de la cantidad de masa, o sea que a lo mejor uno tiene más masa que el otro. La única manera que fuera el punto medio en el que no tendríamos que hacer procedimiento es que fueran dos cosas que fuera lo mismo, por ejemplo, aluminio y 200 gramos y 200 gramos, la misma cantidad. Ahí sí, si tuvieran diferentes temperaturas, sí sería en el punto medio. Pero la verdad es que no vamos a ver casos así, vamos a ver casos de, no sé, un metal en agua. O sea, cosas diferentes, con cantidades diferentes, y tenemos que hacer el procedimiento del calor cedido y calor absorbido. ¿Qué dice el procedimiento? Dice, ¿sabes qué? El calor absorbido, el que cede, va a ser igual al que absorbe, porque pues tiene lógica, no puede absorber lo que no le cede, ¿verdad? Tiene que ser la misma cantidad. Entonces, si desarrollamos la fórmula, serían dos veces el calor, o sea, dos veces esto. Sería calor específico, masa, variación de temperatura, del que cede, del que está más caliente, del que cede. Por eso le voy a poner C. Va a ser igual al calor específico por masa, por variación de temperatura del elemento que absorbe. Lo voy a poner en verde. Del elemento que absorbe, o sea, el que está con menor temperatura.
La verdad es que no importa de qué lado pongamos un elemento del otro porque es una igualdad. Pero si no quieren revolverse para seguir el procedimiento más o menos igual, yo siempre pongo el más caliente a la izquierda y el menos caliente a la derecha. O sea, que el que cede y el que absorbe, ¿no? Aquí tenemos que aclarar algo con esto de la temperatura. Quedaría calor específico por masa. Normalmente la temperatura, la variación de temperatura es temperatura final menos inicial. Pero para no revolvernos con la cuestión de signos, el que cede, como va a perder calor, o sea, va a disminuir su temperatura, lo vamos a poner al revés. O sea, sería temperatura inicial menos final en el que cede. Este es el que cede. Cede, ¿no? Y en el que absorbe, si lo vamos a poner normal, temperatura final menos temperatura inicial. Aquí le voy a poner que este es el que absorbe. Y esta sería la fórmula ya desarrollada. Se ve elaborada, pero en realidad no es algo nuevo, es algo que ya usamos, nomás que doble, 2 veces. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un recipiente con agua. Vamos a suponer que aquí hay... ¿Quién me presta el libro para agarrar las mismas cantidades que trae el libro? Está a 20 grados centígrados. La temperatura inicial aquí del agua está a 20 grados centígrados. Pero no me acuerdo cuánto es, si 200 gramos o 400 gramos. Es que es un ejemplo que viene en su libro. El agua son 400 gramos y el aluminio es el que es 200. Esto va a ser 400 gramos de agua a 20 grados centígrados. Y vamos a colocar aluminio pues para que se enfríe en el agua. Esto es una barra de aluminio que son 200 gramos y está a 75 grados centígrados. Esto lo vamos a colocar en agua para que se enfríe el aluminio. La verdad que la diferencia de temperatura no es tanta, o sea, no está tan caliente el aluminio, son 75 grados centígrados. Nomás déjame checar otra vez ahí en el libro, que sí sea eso. Igual, si no fuera lo podríamos hacer, pero como ya lo he hecho, ya lo expliqué varias veces, pues para que me dé el mismo resultado, ¿no? Sí. Entonces, pregunta que si cuál va a ser la temperatura final del equilibrio térmico. La temperatura final cuando esté en equilibrio térmico. Podemos poner los datos, miren. El que cede lo voy a poner en rojo, que el que cede va a ser el aluminio porque está más caliente. Y el que absorbe lo voy a poner en verde, que sería el agua. Aquí voy a poner los datos. Aluminio. Es el que cede. Tenemos el calor específico del aluminio, porque necesitamos el calor específico. Sí, está en la tabla de su libro, pero ese ya me lo sé de memoria. Es 0.22 calorías sobre gramos por grado centígrados. Tenemos la masa del aluminio en gramos. Ahí está, 200 gramos, que es el siguiente dato. ¿Tenemos la variación de temperatura? Pues no, tenemos la temperatura inicial, que a final de cuentas aquí lo vamos a poner. La temperatura inicial son 75 grados centígrados. Ahora vamos a poner los datos del agua, el que absorbe. Agua.
Me decís, profe, ¿cuál es el calor específico del agua? Si no viene en la tabla, lo podemos buscar en internet, pero es el más sencillo de todos, igual que la densidad, igual que casi siempre todos los datos del agua, está relacionado con el 1, o sea que el agua es 1. La masa del agua, aquí dice que son 400 gramos, y la temperatura a la que se encuentra son 20 grados centígrados. Entonces vamos a sustituir los datos del aluminio aquí y los datos del agua acá, y vamos a tener que desarrollar las ecuaciones como en matemáticas. Voy a poner aquí el calor específico del aluminio. Voy a poner lo que son unidades en color negro, ¿sale? Ya sé que son muchos colores, pero lo que pasa es que en este procedimiento puede ser confuso lo de las unidades. Porque si se fijan, las unidades son letras. Pero cuando tenemos una variable, una incógnita, como temperatura final que vamos a averiguar, también es letra. Y a veces, cuando uno está haciendo el procedimiento, ve letras de unidades y letras de variables y se confunden. Entonces las unidades las voy a poner en color negro, también para ver que se cancela. Luego la masa son 200 gramos, ahorita le pongo las unidades. La temperatura inicial son 75 grados centígrados. Le iba a poner las unidades en negro, ¿verdad? O sea que estos 200 son gramos y estos 75 son grados centígrados. Esta es la temperatura inicial menos la final, que no sabemos cuánto es. De hecho, de aquí la vamos a sacar. Y luego, del otro lado de la igualdad, vamos a poner lo del agua. Calor específico del agua, 1. Voy a dejar un espacio para las unidades para no estar cambiando de marcador cada ratito. Masa 400. Y aquí es al revés. Temperatura final no la sabemos. Pues pongo la letra. Menos la inicial, que son 20. Voy a poner las unidades. Gramos y grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que están haciendo los paréntesis, multiplicar. Pero necesito que alguien me ayude con la calculadora. Una persona, ¿tú me ayudas? Aquí, más rápido enfrente, escucho mejor. Primero estos dos. Punto 22 por 200. 44. 44. Gramos y gramos se van a cancelar, o sea que hay calorías con grados centígrados en esa multiplicación. Calorías con grados centígrados. Me dicen, profe, yo tengo que estar poniendo todas las unidades. Pues realmente, yo porque lo estoy explicando, pero sí pueden saltarse un paso de las unidades, ¿no? Luego, esto se va a multiplicar por las temperaturas, pero ahorita lo hacemos. Vamos paso por paso. Si lo pueden hacer todo en un jalón, si le agarran el rollo. Pero no lo quiero explicar todo en un jalón, pues para que no sea más revoltoso, ¿no? Luego aquí, no necesitamos calculadora. 1 por 400, pues es 400. Facilito. Gramos abajo y gramos arriba se van a eliminar, quedan calorías con grados centígrados dividiendo. Que se va a multiplicar con temperatura final menos 20 grados centígrados. Entonces ahora resulta que aquí es como matemáticas. Este paréntesis se va a multiplicar por los dos términos del otro paréntesis. O sea, primero es 44 por 75. ¿Cuánto es 44 por 75? 3.300.
3300. Los grados centígrados que están abajo, cuando se multipliquen por se van a cancelar. Porque aquí también hay grados centígrados, pero arriba. O sea que esos 3300 son calorías. Y luego vamos a multiplicar los 44 por menos TF. Entonces, como el TF no tiene valor, sería menos 44 TF, pero queda con las unidades que tiene, ¿no? O sea, calorías sobre grados centígrados. Por eso les dije que le iba a poner negrito, porque aquí estas son las unidades, esto es la variable. De hecho, cuando pasa eso, lo que se puede hacer es ponerlo entre paréntesis para separar que estos son las unidades del número, ¿no? Y luego sería 400 por TF, pues serían 400 TF. TF. Y pues con las unidades que tenía el número, calorías sobre grados centígrados, lo podemos poner entre paréntesis para separarlo. Y luego 400 por menos 20 da como 80,000. Menos 80,000. Menos 80,000, se eliminan los centígrados en esta multiplicación y quedan las calorías. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es juntar las calorías con las calorías de un lado y los valores que tiene el TF con los valores que tiene el TF de un lado. Mi recomendación, porque más o menos así está nuestra cabeza acostumbrada a despejar. A lo mejor y sí, porque es por 20, le agregué un 0 de más, ¿verdad? Es 8,000. Es 8,000 calorías. Como les decía, nuestra mente casi siempre despeja de izquierda a derecha, que es como escribimos. Mi recomendación, los TF los ponemos a la izquierda. O sea, aquí iría, tenemos el menos 44 TF con las unidades. Y el 8,000, perdón, el 400 que está positivo, ¿cómo pasaría para acá? Negativo, sería menos 400 TF. Con sus unidades, ¿no? Que son calorías sobre grados centígrados. Y del otro lado de la igualdad tenemos un menos 8,000. Menos 8,000 calorías. Y ya me debe estar cambiando el marcador. Y el 3300 está positivo, ¿cómo pasaría para allá? Negativo. Negativo, sería menos 3300 calorías. Ahí está, ya podemos hacer las sumas y restas. Lo voy a continuar. Aquí sale. No sé dónde dejé el borrador. Ahí está. Aquí arriba, ya queda muy poquito. ¿Cuánto es menos 44 menos 400? Son menos 444, ¿no? Sí. Ok. Serían menos 444 calorías sobre grados centígrados, que son las unidades que tienen. Y del otro lado de la igualdad, bueno, TF, ¿no? Con sus TF. Y del otro lado de la igualdad son menos 11,300 según yo. Menos 8,000 menos 3,300 menos 11,300 calorías. Entonces despejamos el TF.
Esto que está multiplicando, ¿cómo va a pasar por acá? Dividiendo. O sea, arriba tenemos menos 11.300 calorías y este menos 444 va a pasar dividiendo con sus respectivas unidades. ¿Qué pasa con las calorías arriba y abajo? Y como es temperatura lo que vamos a calcular, van a quedar grados centígrados. Ya es cuestión de dividir. Menos entre menos queda más. ¿Cuánto da la división? 25.45 grados centígrados. Y esta sería la temperatura del equilibrio térmico. Quiere decir que no es un punto medio, miren. De hecho, el agua aumentó bien poquito en comparación de lo que disminuyó el aluminio. O sea, el aluminio disminuyó 50 grados porque se enfrió. Por eso nosotros normalmente cuando hacemos esa combinación es más fácil percibir lo que se enfría que lo que se calienta, ¿no? Y pues eso sería. Me va a decir, profe, pues sí está larguito el procedimiento. La verdad es que está bien largo porque lo expliqué detalladamente hasta con unidades. Si ustedes se saltan la parte de unidades y hacen las operaciones, multiplicar, juntar las variables y luego despejar, no está tan elaborado como parece. ¿Ok? Yes.